Los invito a que abran la Biblia al libro de Primero de Pedro. Primera de Pedro. Lo empezamos la semana pasada. Ojalá lo leyeron esta semana. Qué gran tiempo para nosotros que estamos empezando Primera de Pedro. Y si tú eres un cristiano, quiero hablar hoy sobre tu fe. De eso se va a tratar este texto y nos va a enseñar. Si alguien te dice tú tienes fe, si tú te consideras un cristiano, tú dirías sí. Esa es la única manera en que puedes ser salvo, es por medio de la fe, es por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, solamente por lo que Él ha hecho. ¿Me pueden dar un amén? Sí. Somos salvos por medio de la fe. ¿Cómo se ve eso en tu vida en este momento? Para ser salvo y para tener fe. Vamos a leer juntos Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9. Y por respeto de la palabra de Dios, les voy a pedir que se pongan de pie mientras leemos hoy la escritura del día. Queremos darle toda nuestra atención porque esta es la palabra de Dios hacia nosotros. Yo lo voy a leer para nosotros. Por favor, sigan Primera de Pedro, capítulo 1, 6 a 9. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Se pueden sentar. Lo que podemos ver inmediatamente, podemos ver que tenemos que pasar y soportar muchas pruebas y hay mucha gente que está teniendo diferentes experiencias. Hay algunos que pueden decir, yo no estoy pasando por una prueba. Otros pueden decir, yo estoy pasando por esta prueba financiera, de familia, cualquier clase de prueba. Hay muchas. Yo nunca he visto esto en la iglesia. Vamos a estudiar las pruebas cuando literalmente todos nosotros estamos siendo probados en este momento. Esto es muy prominente, muy presente en este momento. Vamos a estudiar este pasaje que tú y yo, es algo que puedes garantizar que va a pasar. Esta es una promesa de las Escrituras que tú vas a ser probado. Estoy esperando ese amén todos. Esta es una de las promesas de Escrituras que mucha gente no habla, que gente no lo pone en el sitio del internet. Tú vas a ser probado. A lo mejor tienes a alguien que en tu casa que va a la escuela, a lo mejor tienes a alguien que está haciendo la escuela en tu casa. Y lo que es chistoso sobre la gente que va a la escuela, y yo me puedo relacionar con esto, es ¿por qué tengo que tomar todos estos exámenes? Y puedes escuchar regularmente los estudiantes quejándose, a lo mejor susurrando o en fuerte. ¿Por qué tengo que estudiar para este examen? ¿Por qué tenemos todos estos exámenes? Tenemos exámenes de matemática para entrar a la universidad. ¿Por qué tenemos exámenes? La gente que va a la escuela y se quejan sobre los exámenes es como una realidad. Claro que va a haber exámenes en la escuela. Y estamos viendo exactamente lo mismo aquí en la vida cristiana. Va a haber pruebas. Si tú te llamas un cristiano,
vas a saber que vas a ser probado. Eres un estudiante que va a la escuela, vas a esperar tener exámenes y si tú te estás quejando sobre esos exámenes, tienes que cambiar tu mente entonces, especialmente si eres cristiano, porque la escritura te está diciendo vas a ser probado. Y la escritura dice que nosotros nos alegramos en una esperanza, nosotros nos regocijamos en el Señor. Y otra vez les digo, regocíjense. Y eso es lo que vemos aquí. Y luego la escritura sigue a decir, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, solo un tiempo pequeño, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Vas a pasar por estas pruebas, vas a sufrir en estas pruebas. Y eso es lo que nos está enseñando Pedro. Él les está escribiendo esto a la gente que está dispersa. Hay gente que está soportando pruebas y él está diciendo, sí, en esto nos anotamos como cristianos. Todos debemos de esperar que nuestra fe en Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna, que toda nuestra fe en Jesús, todos vamos a ser probados, puestos a prueba. Y dice aquí, en el versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Pongan atención en ese versículo. Vamos a ver estos versículos, versículo por versículo, el 7, 8 y el 9. Y dice que el punto de esta prueba es que demuestres que tu fe es auténtica, que tú compruebes que tu fe es auténtica. Si tú profesas fe en Jesucristo, bien. Ok, ahora te voy a decir lo que va a suceder con tu fe. Va a ser puesta a prueba. Que todos los que profesan fe en el Hijo de Dios, en Jesús, Dios los va a poner a prueba, que ellos demuestren su fe, para que esto ha sido comprobado. Este es el proceso. La fe va a ser puesta a prueba. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 1. Solo unas páginas a la derecha. Santiago 1, versículos 2 a 4. Hay cosas muy similares entre Pedro y Santiago. Los dos están escribiendo a la diáspora. Y dice aquí, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen de que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ahora hay muchos de nosotros que estamos sorprendidos sobre lo que está sucediendo, la crisis del coronavirus. Si nosotros tuviéramos un examen enfrente de nosotros, tenemos nuestro lápiz, nosotros estaríamos escribiendo coronavirus. Sí, eso fue sorprendente, no vimos eso. Vamos a la siguiente pregunta. La iglesia está cerrada. Nunca hemos visto eso. Acabamos de hacer las noticias internacionales porque las protestas de las playas, yo tuve gente que se comunicó conmigo internacionalmente para ver si estábamos bien. Así que déjate pregunto, ¿por qué es sorprendente? Si tú lees este libro y en verdad escuchas lo que Jesús dice sobre lo que va a suceder en los últimos días, en Apocalipsis, sobre todas las plagas, el juicio, toda la ira que va a venir en esta tierra y cuánta gente va a morir, cuando tú piensas en ese perspectivo, lo que nosotros estamos por lo que nosotros estamos pasando no es nada en comparación con eso. Así que, ¿por qué estamos sorprendidos cuando nuestra fe está puesta a prueba? Cuando Santiago nos está diciendo que nuestra fe va a ser puesta a prueba, ¿por qué estás sorprendido?
tú como un cristiano, esto va a venir hacia ti. Y vamos a ponerlo más específico, no solo las pruebas que te van a poner a prueba, Dios sí mismo es el quien está usando las pruebas para ponerte a prueba. Pedro está usando esta analogía y si ven en el versículo 7 que dice que esta prueba es igual como se prueba el oro por medio de fuego, pero que tu fe es mucho más preciosa que el oro mismo. Hay tentaciones que se están elevando, todos estamos en la casa, a lo mejor hay mucha tensión. Esa imagen del oro, ¿tú crees que Pedro nomás pensó en esa idea de oro siendo refinado? La razón por la cual Pedro está escribiendo sobre esto y por la razón que Santiago también es porque ellos están citando la ley, las profetas y las escrituras que han dicho mucho sobre esto. Les doy unos versículos de cada uno de esos libros. Vamos a ir a Génesis 22. Versículo 1 dice que después que esto haya sucedido, Dios probó la fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Dios le prometió un hijo, le dio un hijo y luego lo puso a prueba para ver si él amaba más a su hijo o a Dios. Él específicamente estaba poniendo a Abraham en prueba. Vamos a ver Isaías 48:10. Aquí está Dios hablando en el presente. Dice, te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el oro del sufrimiento. Aquí está Dios diciendo, yo te estoy poniendo a prueba. Yo soy el quien te está trayendo el sufrimiento porque yo quiero ver si tu fe es auténtica, si tú puedes comprobar que tu fe es genuina, si tú no puedes profesar tu fe sin que Dios espera que tú puedas comprobar esa fe. Así que como el punto número 1 es la fe es comprobada en medio de las pruebas. Y Dios es Él es el que nos enseña, Él es el Padre, Él es el Salvador, Él es el que va a poner a prueba tu fe para que compruebes que sea genuina. No pienses que Pedro y Santiago nomás pensaron en esta idea. No, ellos están citando las escrituras, están citando a Dios. Vamos a ver Salmo 66:10. Aquí están respondiendo a Dios, la gente de Dios. Dice, nos pusiste a prueba, oh Dios. Nos purificaste como se purifica la plata. Tú has incrementado la presión, la temperatura y tú quieres ver si nuestra fe es genuina o si no. Tú quieres que comprobemos que confiamos en ti, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a ser puestos a prueba. ¿Y cuándo va a suceder eso? Es cuando llegan las pruebas y tú pones tu confianza en el Señor. Tú vas a seguir confiando en las promesas, volteando hacia la palabra, viendo hacia Dios, yendo a la oración. Vas a seguir yendo y poniendo tu fe en Jesucristo. Eso te va a dar una seguridad a tu alma, que tú vas a estar mejor entre tú y Dios después de esa prueba. Esto es algo bueno que Dios quiere que sucede. Él quiere poner a prueba a su gente y Dios te va a poner a prueba. Esto es algo muy importante, que Dios en verdad nos ponga a prueba, porque la Biblia es clara. Espero que no me estén escuchando. Lo que la Biblia griega dice una y otra vez
es que hay una fe que es falsa. Necesitas poner atención porque hay mucha fe falsa que se dice en las iglesias, que se habla en la Biblia, aquí en las Escrituras. Primera de Corintios 15:2 dice, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les predique, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Es algo vacío que le pusieron la temperatura y la presión y resultó que fue falsa. De hecho, en Santiago capítulo 2 Sigue a decir, sobre fe sin acciones no es nada. Entonces no se comprueba a ser verdadera y que hasta los demonios creen la información sobre la Jesús. Hasta ellos saben la verdad sobre la palabra de Dios en la Biblia. Ellos saben que Jesús murió y resucitó. Sí, tú puedes conocer la información, pero tu fe produce acciones, comprueba a ser verdadera. En Lucas capítulo 8, versículo 4, Jesús habla sobre una parábola del sembrador donde se siembran las semillas y a veces el demonio viene y no hay una respuesta, pero a veces sí hay una respuesta cuando se siembran las semillas, y a lo mejor se ve que Dios está haciendo un trabajo en ellos, pero sus raíces están sembradas entre las piedras y no maduran. Y cuando llegan las pruebas, se marchitan porque su fe no resulta ser verdadera. Así que te garantizo que Dios va a poner a prueba tu fe. Si en verdad tú tienes fe, va a ser comprobada a la gloria de Dios, a la seguridad de tu alma y vas a acercarte más a Dios a través de esa prueba. Así que déjate una pregunta. ¿Tú vas a ser puesto a prueba? La respuesta es amén, amén. Esto viene para todos nosotros. Vamos a regresar a Primera de Pedro, versículo 7. Está diciendo que tienes que demostrar que tu fe es auténtica. Aquí nos está diciendo que nuestra fe es más preciosa que el oro. Lo está usando como una analogía. Y miren lo que dicen. Dice que cuando tú pases esa prueba, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Pedro está usando la palabra fe de una manera aquí que es muy distinta a lo que el mundo dice que es fe. Gente la usa como algo en el pasado, que yo puse mi fe en Jesús, pero Pedro está hablando sobre la fe siguiendo hacia adelante, hacia el futuro. Su fe siempre está fijándose hacia la revelación de Jesucristo con esa esperanza. Él está diciendo, mira hacia adelante a la revelación de Jesús. Cuando tú estés con Jesús, ahí es donde debes de seguir tu fe. Siempre nos está empujando hacia adelante. Si tú estás viendo tu fe como algo que ya tienes en el pasado, necesitas cambiar tu mente sobre eso. Aquí está escrito como tú tienes que ver hacia el futuro, te está empujando hacia adelante para que tú puedas tener la experiencia de Jesucristo. Así es como él describe, así es como Pedro está describiendo esto. Pedro puede referirse a todas las cosas asombrantes que él vio que Jesús hizo, como él resucitó, como el Espíritu Santo lo llenó y él predicó. En el libro de Hechos, él vio a Jesús transformarse en toda su gloria. Pedro, si alguien que puede hablar sobre el fe del pasado, Pedro sería el indicado, pero tú ves a Pedro fijándose hacia adelante. Tu fe, a lo mejor tú la has profesado en el pasado y fuiste salvo en el momento en que pusiste tu confianza en Jesucristo, pero ahora tiene que ser comprobada hacia adelante, hacia el futuro, cuando tú vas a ver a Jesús.
Ahora, esta es una frase muy interesante. Si estás viendo Primera de Pedro 1:7, dice aquí, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea relevado a todo el mundo. Tú vas a verlo en toda su gloria para estar con Él para siempre. Que nosotros gritamos Maranatha, queremos darle a Jesús toda la gloria y honra. Pero si tú estudias este pasaje en el griego, esta frase está hablando sobre lo que Jesús les va a dar a la gente que tiene fe, la recompensa que ellos van a tener. A todos nosotros que vamos a seguir en la fe, que ellos van a llegar al final y van a decir, buen hecho, mi siervo fiel. Es una fe que ha sido comprobada al final. Vas a tener una recompensa y Jesús va a tener algo bueno que decir en su gente que ha confiado en Él en sus vidas y ahora están con Él en su presencia. Jesús nos está diciendo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Y hay diferentes palabras que la gente usa, confiar, fe, creer, pero es la misma palabra en griego. Mira lo que dice aquí en versículo 8. Esto es algo importante que tú debes de entender sobre la fe. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Tienes una alegría en tu alma que está brotando de tu piel y tus huesos. Aunque tú no lo ves ahorita, tú lo amas. Aunque ahora no lo ven, confían en Él. Y lo que ustedes saben sobre Jesucristo es que ustedes lo aman, aunque no lo han visto, aunque ahora no lo ven, confían en Él. Fe es la misma palabra en griego. La fe no es a base de la vista. Son cosas con que están opuestas. Eso es un contraste. Déjales pongo un versículo que es Hebreos 11:1. Esta es la definición clásica de la fe. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Qué es fe? Fe es tú confiando lo que Jesús dijo, aunque tú no lo puedes ver. Si tú has confiado en lo que Jesús ha hecho, que Él murió por ti, que Él resucitó, y aunque tú no lo has visto personalmente, tú confías en Él. Así que como el punto número 2, vamos a poner la fe está escondida en Jesús. Tú no puedes verlo. Esa es la definición. No lo puedes ver. Piénsalo. Mucha gente habla como la fe en base de lo que ellos pueden ver. Piensa cuántas veces la gente habla de ese modo. Muchos dicen, si yo hubiera nacido en el tiempo cuando la Biblia se escribió, cuando Jesús estaba allí, gente actúa como si yo lo pudiera ver, todo tenía sentido, pero la Biblia nos está diciendo una y otra vez, no es sobre lo que ves, es sobre tu fe y tú no puedes ver la fe. ¿Tú en verdad estás viviendo tu vida en base de lo que no puedes ver o lo que sí puedes ver? Si tú eres cristiano, tú dices, sí, yo tengo fe en Jesús. No es basado en las circunstancias, no en los sentimientos. Tú vives por medio de la fe. Y yo sé algo, que muchos de nosotros tenemos que crecer en nuestra fe, porque cuando esta crisis vino, muchos de nosotros dijimos, nunca hemos visto algo así. El futuro está lleno de cosas que no podemos ver. Nosotros vivimos a base de la fe, no por lo que podemos ver.
¿Cuánto de tu vida es en verdad basada en la fe, no sobre lo que tú puedes ver y puedes hacer que haga sentido? Vayan conmigo a Juan 20. Esto es algo que debemos de corregir nuestras mentes cuando pensamos en la fe. Y cambiar nuestra mente cuando se trata de la fe, muerte de Jesús y ha resucitado. Necesitas confiar en Jesús, el Hijo de Dios, y lo que Él hizo en la cruz. Y como hay ahora una tumba vacía en el Evangelio, aunque a lo mejor no lo hayas visto, vamos a ver lo que dice Juan 20, versículo 24, conocemos a un hombre que se llama Tomás, y Tomás no creía a los discípulos cuando ellos dijeron que Jesús había resucitado, y él decía, no lo creeré a menos que lo vea las heridas de los clavos en sus manos. Vamos a ver cómo resulta esto. Dice, versículo 24, Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban al gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Ellos les están diciendo que ellos fueron testigos oculares, que lo vieron. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Es como si está haciendo una lista de, al menos que yo vea esto, esto y esto y esto, no voy a creer. Mucha gente está haciendo eso en este mundo, y si tú no vas a tener fe a veces de tus listas, es base sobre las promesas que se han cumplido. Veamos el versículo 26. Dice, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, aquí es una convicción para Tomás, pon tu dedo aquí Y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Jesús siempre estaba viendo la fe en sus discípulos. Él siempre quería que sus discípulos lo creyeran y confiaran en su palabra. Y aquí Tomás responde con mi Señor, mi Dios. Él lo cree. Y Jesús le dice, ¿tú crees porque me has visto? Y esto es lo que Jesús te está diciendo hoy en día. Benditos son los que creen sin verme. Hay una bendición para todos los que nunca han visto a Jesús, pero creen en Él. No lo has visto, pero lo amas. Eso es una bendición. La fe está escondida en Jesús. Es como si tu vida está en la persona de Cristo. Aunque tú estás en esta relación de larga distancia donde nunca lo has visto, tú lo amas, le has dado tu vida, tú has confiado tu alma en Él, y toda tu vida está basada en esa relación con Jesús. No es basado en lo que puedes ver, en lo que tiene sentido aquí ahorita, es basado en tu relación en Jesucristo. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 5. Otro ejemplo aquí en 2 de Corintios 5, 6 a 8, otro ejemplo de cómo la fe no incluye la vista. En nuestras mentes tenemos que agarrar esas dos cosas, las está usando como opuestos aquí en la Biblia, es fe o vista. ¿Estás viviendo a base de lo que puedes ver? Porque yo creo que muchos están en las noticias, podemos estar en nuestros teléfonos, en las noticias, en la cuenta bancaria, en la salud, en todas las cosas que podemos ver. Esto es lo que dice en el capítulo 5, versículo 6.
Así que siempre vivimos en plena confianza. ¿Cómo es que podemos tener plena confianza en una crisis, cuando no tenemos dinero? No, aquí dice, siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el lugar celestial con el Señor. Y dice, sigue a seguir, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Cuál es entonces? ¿Tú vives por medio de la fe o vives por la vista? Y dice aquí, no caminamos por nuestra vista. Y no es un compromiso de a veces camino a base de la fe y a veces por lo que veo. Dice, no. Versículo 8. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Aquí el escritor Pablo está diciendo está en la carpa y está hablando sobre viviendo en una carpa y en campamento, y él está diciendo que él prefiere estar en la casa en el cielo. A lo mejor a ti te gusta ir de campamento. Sabemos que mucha gente le gusta ir de campamento. Yo sé que nuestro pastor Daniel le gusta ir al campamento con su familia y sus mascotas. Él tiene campamentos favoritos a donde va. Pablo está diciendo aquí que el campamento es algo limitado, es algo por este tiempo y no es tan bueno como el hogar celestial que tenemos. Las cosas aquí, que él prefiere estar fuera de este cuerpo terrenal y en su hogar celestial. Mi alma, mi corazón desean estar con él más de lo que yo deseo estar aquí en este momento. Alguien que vive así por medio de la fe, con una relación con Jesús. Esa es la clase de persona que puede tener plena confianza porque ellos tienen fe en Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y en el futuro. Y Él ha salvado mi alma por toda la eternidad y yo me regocijo en Él. Porque lo que está sucediendo hoy no importa cuando tú estás en Cristo Jesús. Necesitamos que más gente compruebe su fe y no vivir a base de la vista. Menos gente que están profesando fe, sino que están comprobando su fe. ¿Tu vida tiene sentido a base de lo que tus ojos pueden ver o menos sentido por lo que ves, pero tiene más sentido porque tú ves hacia Jesucristo? Es una relación de larga distancia. tú has estado en una relación de larga distancia? ¿Has estado enamorado antes? Cuando tú estás apartado de esa persona, tú tienes este deseo, una pasión. Tú amas a esta persona, tú quieres pasar tiempo con esa persona, quieres estar en su presencia. Cuando tú estás a larga distancia, tú deseas esa relación. Regresa a Primera de Pedro conmigo y lee versículo 8 conmigo otra vez. ¿No suena como si Pedro estuviera describiendo una relación a distancia? Que dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y gozan con alegría gloriosa e indescriptible. Cuando fijas tus ojos en Jesús, cuando todas las cosas de este mundo se les está bajando la luz y porque tú estás viendo a Jesús, tú estás alegre, que es indescriptible, tú no puedes expresar porque es más de las emociones, más de las circunstancias, es que de la gloria de que Jesús te ha salvado, que tú quieres estar con Él. Todos de nosotros estamos en una relación a larga distancia con Jesucristo. Eso es lo que quiere decir ser cristiano. Tú estás en una relación de amor en una larga distancia. Ahora, yo tuve el privilegio de estar en una relación a larga distancia cuando yo estaba de novios con mi esposa Krista.
Yo creo que es algo bueno que estábamos a larga distancia, que la gente esté a larga distancia porque aprendes mucho sobre ti mismo y tienes que trabajar en tu comunicación. Y yo no estoy diciendo que esa relación de un hombre y una mujer, como tú amas a tu esposa, no es esa clase de amor, pero Dios es amor y Él hizo que el amor entre un hombre y una mujer es para que nosotros podamos entender cómo amar a Jesús. El punto de nosotros conocer una relación a larga distancia es para que tú puedas entender cómo nosotros amamos a Jesús. Ese es el punto. Que Él fue el que vino para amarnos, que Él murió por nosotros. Que Él quiere que nosotros podamos entrar a su presencia y estar con Él eternamente. Esa es la relación que tenemos. El amor que yo tenía cuando yo andaba de novios con Krista en esa relación a larga distancia. Esa nomás era como una imagen pequeña de el amor verdadero con Jesucristo. Ahora, cuando nosotros andábamos de novios, esto era cuando el internet era nuevo y tú tenías que llamar al internet y tú esperabas que el internet te respondiera para que te llegara tu correo. Y cuando a mí me llegaba un correo de ella, wow, yo leía cada palabra que ella me escribía. Y cuando yo le escribía un correo, yo me quedé y puedo meter en ese correo en todos los detalles de las palabras, como si estaba componiendo una literatura grande. Había un amor en eso. Eso es lo que tú sientes con Jesucristo. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Esta fe no es una fe en una religión, es fe en una persona, es una relación, es amor. Debe de haber una pasión adentro de ti. Lo más tiempo que pases siendo cristiano, más anhelo debes de tener para estar con Jesús. Las cosas aquí desde el mundo nunca van a ser lo que nosotros queremos que seamos. Nuestro amor debe de ser más hacia Jesús. Debe de ser más a base de la fe y no por la vista. Y vas a anhelar más estar con Jesucristo. Cuando tú vas a estar en su presencia, hacia ahí debe dirigir tu fe, hacia la relación, esa revelación del futuro de Jesús. Mira lo que dice en el versículo 9. La recompensa por confiar en Él. Noten aquí, esta es la tercera vez en versículos 7, 8 y 9, donde podemos ver el tema de la fe, que dice que la recompensa por confiar en Él, también lo puedes ver como el final de tu fe. Tu fe no ha terminado, tienes fe de salvación cuando tú confías en Jesús, tú compruebas tu fe cuando vives por Jesús, pero tu fe todavía, porque nosotros estamos aquí en la tierra, nuestra fe todavía no ha terminado. Ese es el punto de la fe, es para que nos empuje hacia adelante, hacia el final. ¿Y cuál es el final de nuestra fe? Es la salvación de nuestras almas. Salvación está siendo usada aquí en una manera del futuro. Estamos tan enfocados hoy de yo soy salvo, claro que soy salvo, yo soy salvo a base de la fe, yo he sido justificado, yo he puesto mi confianza en Jesús, yo entiendo eso, alabado sea Dios por eso, eso es verdad, sí eres salvo, pero esto es lo que Pedro está diciendo en este momento, aprende sobre la palabra de Dios en la manera bíblica, la salvación no entiendes la plenitud de todo eso. Tú apenas has experimentado eso. Hay emoción cuando estás de novios, pero no es tan bueno como cuando estás casado. Déjate digo esto. Por eso hemos estado orando por todas las parejas que están comprometidas, que ellos puedan tener la licencia de matrimonio para que se puedan casar, porque estar casado es mejor que andar de novios. ¿Me pueden dar un amén? A lo mejor si
tu esposo o esposa está a tu lado, lo tienes que decir en voz alta, más fuerte. Y si no lo puedes decir, tenemos que hablar sobre eso. A lo mejor quieres ir al capítulo 3 de Primera de Pedro. Estando con Jesús en su presencia, viéndolo, es mejor que viviendo por fe de medio de larga distancia, lo que estamos viviendo en este momento. Todavía está, lo bueno está por venir. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. La fe llega a una final. Vamos a poner en punto número 3. La fe termina en salvación. La fe termina en salvación. Es algo futuro, es la plenitud de salvación, es algo que no hemos experimentado todavía. Si tú estás contento nomás siendo salvo aquí en el planeta Tierra, con todos estos pecados alrededor de ti, todas estas tentaciones, aquí con tu familia, con tu trabajo, esa no es la definición en la Biblia sobre la fe. Debes de anhelar por algo más que eso. Quieres llegar al final, a ser completo, a ser perfecto, cuando tu alma está en la presencia de Jesús, donde ya no hay más pecados alrededor de ti, cuando tú tienes un cuerpo nuevo, cuando tú puedes estar con Él para la eternidad, la salvación futura. Sí, tú eres salvo y estás comprobándolo por tu vida y tú estás creciendo y estás aprendiendo, pero adentro de ti, yo estoy hablando de ti, hermano o hermana aquí en Campus HB, en este día, mayo 3, 2020, tú deberías de querer estar con Jesús más de lo que de lo que quieres estar aquí en la tierra. Tu fe te debe dirigir a Jesús todos los días. Eso debe de ser tu vida. Yo quiero ver a Jesús, yo quiero estar con Él. Vean, la relación a larga distancia era interesante, pero eventualmente yo tenía que dejar de andar de novios y yo tenía que ponerle un anillo y yo tenía que conseguir un trabajo para que nos podíamos casar. Y ella fue conmigo para visitar a mi familia en San Antonio, Texas. Viajamos allí, ella pasó una semana ahí para conocer a mi familia, la iglesia, y luego cuando volamos de regreso, esto era en enero, en el 2002, esto era justo después de otra crisis, el 9/11, casi no había nadie volando, y aquí había dos jóvenes enamorados en el avión, y era como y nadie estaba en el avión prácticamente. Y llegamos a la altitud del viaje y el piloto dijo, se pueden quitar los cinturones. Y cuando él dijo eso, yo me quité el cinturón y de seguridad y yo me arrodillé y yo le dije, Krista, cásate conmigo porque estando contigo es mejor que estar a larga distancia. Y alabados al Señor, ella dijo que sí. Y fue allí, en las nubes, solos, listos para comprometernos a estar juntos por el resto de nuestras vidas. La Biblia es muy claro que va a haber un momento cuando Jesús va a regresar por su gente y se van a encontrar con Él en las nubes y siempre vamos a estar con Él. Y tu fe debe de estar dirigiendo hacia ese momento, a ese telos, a esa perfección de tu fe, esa plenitud. Eso es lo que debes de querer. Esa es la dirección en la que tú debes de ir. Y esta prueba en la que estamos en este momento, lo debe de ser muy, muy claro para ti y para mí, qué es lo que para qué estamos viviendo aquí abajo. ¿Por qué queremos más de esto? Estamos siendo puestos a prueba, nos están refinando, estamos aprendiendo a vivir no por vista, pero por fe. Y cuando aprendemos sobre eso, debemos estar viendo qué tan mejor es estar con Jesús. No lo podemos ver, pero lo amamos, confiamos en Él, queremos estar con Él y tener ese final de la salvación cuando tú puedes estar con Jesús por siempre. Pedro está trayéndolo en el principio de este libro.
Las esperanzas están altas. Él está hablando sobre la esperanza, la fe puesta a prueba, que toda tu fe debe de estar puesta en Jesús. La próxima semana va a ser sobre la gracia, sobre toda la esperanza, sobre la gracia del futuro. Más gracia todavía está por venir. Pedro está haciendo todo para dirigirnos hacia Jesús. ¿Qué te hace pensar? Pedro en verdad quiere estar con Jesús. Piensa en la conexión, esa relación única que Pedro tiene con Jesús. Cuando Jesús estaba llamándole a Pedro para ser uno de sus discípulos, ellos pescaron muchos peces que Jesús lo permitió. Y Pedro le dijo, no te tienes que alejar de mí porque yo soy un pecado. Y Jesús estaba en el mar de Galilea sobre el agua y le estaba diciendo a Pedro, ven hacia mí. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. La suegra de Pedro una vez tuvo una fiebre y Jesús vino y la sanó. Él vio a Jesús siendo transformado a toda su gloria y después de verlo muerto, y cuando él resucitó, Jesús vino a Pedro y le preguntó, ¿tú me amas? ¿Tú me amas? ¿Tenemos una relación? Y lo que Jesús le dijo a Pedro es que Pedro iba a morir por él un día. Después de que Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le había dicho a Pedro sobre su futuro que él iba a terminar muriendo por su fe en Jesucristo. Y él está diciendo que él no puede esperar a estar con él para experimentar esa salvación. Él quiere estar con Jesús. ¡Wow! ¿Qué clase de fe estamos viendo aquí? Nuestra definición de fe es, sí, yo creo en la información de Jesús, pero la fe que está siendo describida aquí es como pruebas vienen hacia mí, yo voy a seguir confiando. No es sobre lo que yo puedo ver o las circunstancias, es sobre lo que Jesús está diciendo, quién es Él, amándolo a Él. Y la cosa que yo quiero, la cosa que no puedo esperar hasta ese momento es estar con Él. Necesitamos ser una iglesia que sea elevada con esta clase de fe. Necesitamos que tú seas una de esas personas. Hay algo sobre la crisis de coronavirus que esta prueba nos debe de estar enseñando a cada uno de nosotros, es que debemos de crecer en nuestra fe. Hay pruebas más difíciles que van a venir que esta. Hay cosas que van a ser más difíciles para confiar. ¿Tú estás listo? ¿Tú tienes esa clase de fe? ¿Tu fe está siendo puesta a prueba durante este tiempo? Y a lo mejor sí tienes esa fe, estás madurando, estás creciendo en tu pasión por Jesucristo. ¿Tú estás listo para estar con Él? Yo estoy orando que Dios nos haga esta gente de fe. Vean versículo 5. Primera de Pedro 1:5, dice que tenemos el poder de Dios que nos está protegiendo hasta el momento en que podemos estar con Jesús. Es el poder de Dios que está trabajando en nosotros y está trabajando en nosotros por medio de la fe hacia la salvación que va a ser relevada al día final. La fe es tu respuesta a Dios. Tú estás confiando en Él, no importa sobre nada. Eso es como debemos estar viviendo nuestras vidas por medio de la fe. Quiero orar por nosotros. Padre en los cielos, venimos ante ti. Dios, tenemos que ser esta gente. Necesitamos confesar que a lo mejor no estamos pensando sobre la fe correctamente. A lo mejor tenemos una fe que no esperamos que sea puesta a prueba, que todo está bien. A lo mejor estamos viviendo mucho como
a base de la vista, a base de los sentimientos, en lo que tiene sentido y no a base de lo que estamos aprendiendo en la Biblia. Dios, oramos que tú nos hagas gente de fe, a todos nuestros hermanos y hermanas, todos los que están dispersos en el condado de Orange, en LA County, en el condado de Los Ángeles, que cuando tú veas a nosotros, que seamos gente de fe, que cuando tú regreses, que cuando Jesús regrese, que Él encuentre que encuentre fe aquí en la tierra. Que seamos esa iglesia, que nosotros nos pongamos la armadura, que en este tiempo de guerra espiritual, que nosotros podemos ser la gente de Jesucristo porque lo amamos más que la vida y queremos estar con Él más de lo que queremos estar aquí en este momento. Por favor, levántanos a ser esta gente de fe que eleva nuestra iglesia. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Church, arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. For now the weak can say that they are strong in the strength that God has given. With shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies. An army bold whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor. When faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the prize for which He died, an inheritance of nations. Come see the cross where love and mercy meet, as the Son of God is stricken. Then see His foes lie crushed beneath His feet, for the conqueror has risen. And as the storm is rolled away, and Christ emerges from the grave, this victory march continues till the day every iron heart shall see it.
Padre en los cielos, te alabamos como un Dios que es fiel, que tú vas a hacer lo que tú has dicho y deja que podamos responder siendo tú gente de fe, que vamos a confiar que tú vas a hacer, no importa lo que nosotros podemos ver, que podemos confiar en ti. Deja que nosotros seamos tu gente de fe. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Todos los que están aquí en el edificio, les queremos decir, los amamos, los extrañamos. Quisiéramos que ustedes estén aquí con nosotros. Ahora ustedes vayan, comuníquense con alguien, vayan por sus niños, vayan a hacer algo para comunicarse con la familia de la iglesia. Háblale a alguien. Algo que yo quiero que todos en nuestra iglesia hagan. Hay alguien en nuestra iglesia, hay una señora que se llama Gloria, ella no tiene internet y así que no puede ser parte de nuestro servicio. Por favor, oren por ella, piensen en nuestra familia de la iglesia, háblanle a alguien. Ella está muy emocionada por poder regresar para atender los servicios. Vamos a empezar, vamos a seguir en Primera de Pedro. Que tengan un buen día.